Los personajes de nuestra historia generalmente trascienden por sus errores y logros que llegan hasta nosotros. Pero en realidad, ¿sabemos todo de ellos? Porfirio Díaz duró mucho tiempo en la presidencia, pero ¿qué más sabes de él? ¿Cómo ha interpretado la historia su presencia en nuestro país? Sin duda, ha sido y será un personaje polémico. Viajemos pues al pasado para descubrir los datos que se le escapan a la historia sobre Porfirio Díaz. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Algunos dicen que la historia no ha sido justa con Porfirio Díaz, es decir, si él hubiera fallecido antes de las conocidas represiones de Cananea y Río Blanco, antes de la entrevista de Krillman que abrió las puertas a la Revolución Mexicana, si hubiera dejado el mundo cuando había un importante superávit en las finanzas públicas, antes de la crisis económica de 1907 y, por supuesto, antes de sus constantes reelecciones. Quizá la historia le hubiera concedido en la memoria como héroe y no como villano. Porfirio Díaz fue bautizado en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Esto por un tiempo fue usado y explotado de manera ideológica para establecer un vínculo entre Porfirio Díaz y el destino de México. Por ello, siempre festejó su fecha de bautizo y no de nacimiento. En la conmemoración de independencia de 1895, mandó trasladar la campana original del pueblo de Dolores al Palacio Nacional. Así, cada 15 de septiembre se tocaba en la noche la campana tan reverenciada, combinando la celebración de Díaz y el nacimiento de la nación mexicana. Su madre era de origen mestizo, llamada Petrona Mori. Aunque Porfirio Díaz nunca intentó esconder sus raíces mestizas, sí intentó blanquearlas con la parte paterna. En los documentos autobiográficos se menciona a José de la Cruz Díaz, que tenía ascendencia europea, lo cual blanqueaba estos orígenes. Y esto no fue lo único que intentó cambiar. También usaba polvo facial para blanquear su piel. Petrona Mori envió a su hijo Porfirio a la escuela a los 6 años. En aquella época, las carreras con más futuro eran el ejército, el sacerdocio y la abogacía. Curiosamente, Díaz en su primer momento eligió el sacerdocio, debido a la influencia de su padrino y primo José Agustín Domínguez, sacerdote de la parroquia de Nochistlán, que tiempo después se convirtió en obispo de Oaxaca. Este lo apoyó para ingresar al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca en 1843, a sus 13 años, donde completó sus estudios de latín, matemáticas, filosofía y teología. Para 1846 se le ofrecía una capellanía con ingreso mensual. Pero como todos sabemos, su vida no iba en esa dirección. Dos sucesos le separaron de la vida eclesiástica. Primero, durante el conflicto de México-Estados Unidos en 1836. Estudiantes del seminario ofrecieron sus servicios al gobernador de Oaxaca. Se formaron 2 batallas de la Guardia Nacional y se unieron al batallón Trujano. Aunque no estuvieron en servicio activo, realizaron ejercicios militares. Esto pudo mover una idea interna en el joven Porfirio. El otro suceso medular en su vida es cuando comenzó a dar clases privadas de latín, donde conoce en 1846 a Marcos Pérez, maestro de Derecho Público en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahí también conoció a Benito Juárez. Mediante la influencia de estos dos personajes, toma la decisión de dejar su carrera de sacerdocio e ingresa al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar Derecho en contra de la opinión de su madre y padrino. Durante sus estudios y para sostenerlos, tenía que trabajar de medio tiempo, de asistente de tienda, carpintero, zapatero, librero y profesor sustituto. Al final de sus estudios, no pudo recibir su certificado para practicar el derecho, a pesar de haber aprobado sus exámenes, debido al golpe de Estado de 1853 de Santa Anna, que persiguió a todos los liberales prominentes, entre ellos su amigo Marco Pérez, quien es encarcelado, y Benito Juárez, que es
exiliado a Nueva Orleans. Díaz mantuvo importantes lazos en la organización masona, participó en ella activamente y alcanzó, al igual que Benito Juárez, el grado más alto de masonería, el 33º. Fue elegido maestro del rito nacional mexicano en 1883 y años más tarde fue electo gran maestro de la Gran Dieta Simbólica de los Estados Unidos Mexicanos. En 1895 renunció a sus cargos masónicos debido a sus ocupaciones presidenciales. En 1877, cuando llega a la presidencia Díaz, recibió de sus compañeros masones, en especial de Estados Unidos, peticiones para impulsar sus negocios en México, lo cual no tuvo reparo en conceder. Dato histofílico: en México, como en muchas otras partes del mundo, la masonería desempeñó un papel importante en la política del siglo XIX. Fueron establecidos por los criollos en las colonias hispanoamericanas en 1790. Eran organizaciones voluntarias, pero clandestinas. Defendían ideales de la Ilustración. Algunos libertadores pertenecieron a ellas. Como ejemplo fue Simón Bolívar. Pero antes de esto, en 1854 es cuando tiene su primera incursión en la política regional, en su natal Oaxaca, en la cual iba en contra de todas las aspiraciones de la dictadura de Santa Anna. En 1856, a sus 25 años, Benito Juárez le otorga su primer rango militar oficial, capitán de infantería en la Guardia Nacional de Oaxaca. Después participó en la derrota de las fuerzas conservadoras al mando de José María Salado, donde fue herido y sufrió de una peritonitis aguda. En 1858, cuando estalla el conflicto de la Reforma, se mantiene activo en la lucha, en el sitio y la toma de la ciudad de Oaxaca. En 1859 lo nombran comandante y gobernador militar del departamento de Tehuantepec. Durante su carrera militar mostraba gran afinidad y empatía con sus soldados. Se aseguraba que los sueldos de estos se pagaran antes que de los oficiales. Cuando los recursos escaseaban y sus oficiales no recibían su paga, él continuó pagando el jornal de sus soldados. También en este tiempo se encargó de cultivar una reputación de crueldad entre sus tropas, desertores y prisioneros. Un ejemplo fue la directiva de 1862, la cual decía que los mexicanos al servicio de Maximiliano debían de ser ejecutados. Bajo el cargo de gobernador militar del departamento de Tehuantepec y su cercanía con la población indígena, le dejó una visión de que las prácticas culturales y tradicionales de los indígenas eran ejemplos de fanatismo y obstaculizaban el progreso, objetivo con el cual en esos años ya se había comprometido. Durante su estancia en la Guardia Nacional había establecido lazos de lealtad que le sirvieron para granjearse a los militares. Había adquirido el prestigio del héroe nacional del 2 de abril, defensor más sobresaliente frente a la agresión extranjera francesa. Dato histofílico: Porfirio Díaz se casó con su sobrina Delfina Ortega, de 20 años. Se dice que para poder lograr este enlace solicitó la absolución de parentesco. La pareja tuvo 7 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 3. En 1867, Porfirio Díaz rechaza la invitación a unirse al imperio que le extiende Maximiliano. Tras la campaña militar contra Maximiliano, el Partido Liberal se fue dividiendo en 4 facciones: los juaristas, los lerdistas, porfiristas e iglesistas. En 1865, cuando el presidente Benito Juárez quiso extender su periodo de gobierno, fue el detonante del quiebre del Partido Liberal. En 1871, Díaz lanza el Plan de la Noria, apoyado por algunos generales, en el cual se alega el fraude de las elecciones ganadas por Benito Juárez. Sin embargo, el Congreso Nacional lo confirma como presidente. Este fracaso por obtener el cargo de la presidencia no socavó con sus intenciones. Tiempo después, viaja a Nueva Orleans y a Brownsville, Texas, acompañado de Manuel González, para preparar la rebelión de Tuxtepec en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876, Díaz ocupa la Ciudad de México y nombra a Juan N. Méndez presidente provisional, y Lerdo busca exilio en Nueva York e Iglesias en San Francisco. En 1877, las elecciones presidenciales confirman a Porfirio Díaz como presidente constitucional. Dato histofílico: para Porfirio Díaz, Francia era el país al que México debía aspirar, pues era la capital del mundo.
por lo que hubo un fuerte afrancesamiento en el país, que comenzó con la llegada de tiendas departamentales con modistas francesas y siguió en muchos aspectos como en la arquitectura. Su primer mandato solo fue del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876. El segundo fue de 3 años, del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Pero el tercer periodo de gobierno fue de 27 años, del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911. Los logros de su gobierno podríamos decir que fueron los siguientes. Durante su gobierno se puso la primera línea telefónica en el país, en el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. La construcción de ferrocarriles fue una de las metas más importantes del gobierno de Díaz. En 1910, México tenía 10,000 millas de vía férrea, lo que permitió la fácil transportación de mercancías dentro del país, así como el movimiento de la población rural a la ciudad. La industria henequera, del café y del chile eran fuertes aportes en la economía nacional, con un crecimiento del 20% aproximadamente por año. En 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, que años más tarde se convertiría en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Hubo una fuerte inversión extranjera, creció la industria, la agricultura de productos tropicales de exportación, además de todas las ramas de la economía, que siempre estuvieron orientadas al desarrollo de México en el exterior. Esto debido a que Díaz y sus asesores dieron concesiones y facilidades a los inversionistas extranjeros, a fin que desarrollaran su actividad y con el apoyo del gobierno pronto dominaron la economía del país. Porfirio Díaz rescató la memoria de Benito Juárez instaurando su celebración anual. Sin embargo, no podemos negar los aspectos negativos de su administración. El control punitivo y tiránico, el silenciamiento violento de sus detractores, en la represión y la falta de democracia que justificaba bajo el lema orden y progreso, tan de moda en esos tiempos, el uso de la fuerza militar en contra de levantamientos campesinos o huelguistas. Uno de los sectores más golpeados fue la población indígena, pues el gobierno favoreció a los latifundistas y de ello esta población perdía derechos y tierras, quedando como el sector más empobrecido. La ausencia de derechos laborales, condiciones infrahumanas o de tipo esclavistas fueron parte del descontento social. La bonanza del porfiriato, que sin duda hubo, se concentró en la élite política y abrió una enorme brecha de clases sociales. Su gobierno por más de 3 décadas ha sido tema de historiadores que han permitido visualizar más allá de los excesos de su administración, poniéndolo como un periodo claro oscuro de la historia mexicana, con sus logros y fallas. Porfirio Díaz fallece en París el 2 de julio de 1915 durante su exilio a los 84 años a causa del endurecimiento de las arterias. Sufrió un ataque de disentería con la cual tuvo fuertes complicaciones y su cerebro se debilitó. Sus restos permanecen en el cementerio de Montparnasse en París. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. Por último, te invito a que visites mi canal, La Mira Política, un acercamiento a la política internacional con una pequeña dosis de historia.